Ping Pong. con profe de Historia de la Educación Argentina. De Ciencias Sociales. nombre, Silvina. nombre, Vicente Filietti. nombre, Diego. prócer favorito y por qué. Mariano Moreno, porque me parece que es un revolucionario. Realmente una admiración muy grande a Manuel Belgrano. El por qué, las cosas que nos enseñó, las cosas que nos dejó, fundamentalmente en la parte educativa, los colegios que él, las escuelas que fundó como secretario del consulado, la escuela de comercio, la escuela de economía, la escuela de agricultura, la escuela de arte, de música. Realmente es muy importante todo lo que hizo, pero fundamentalmente también le dio importancia a la educación de la mujer. Él consideraba que la mujer que tiene esa relación directa con sus hijos desde que nace, es fundamental que tenga educación. Por eso mismo él incentivó la educación de la mujer. Lamentablemente no se pudo poner en práctica en su gestión. Él muere allá por 1820, pero toma la idea de la educación de la mujer Bernardino Rivadavia, con la Sociedad de Beneficencia, que fue el primer colegio de mujeres, y dando la importancia que tenía la educación, la mujer en la parte educativa. Algo también para destacar de Belgrano, con las vivencias que hoy tenemos de los políticos, rescato que él, por las batallas ganadas, recibe una remuneración, digamos, de 40.000 pesos fuertes. Y esos 40.000 pesos fuertes lo dona para hacer escuelas. La importancia que vio en las escuelas, y muere totalmente en la pobreza. Dicen que ahí en su lecho de muerto, lo único que tenía era un reloj que se lo da su médico como pago en todo lo que había hecho por él. Pero murió en total pobreza, que tendríamos que ver un poco de nuestros políticos de hoy, ¿no? Y ese es un dato también que uno lo toma muy en cuenta de Belgrano. Sí. Tengo varios, pero bueno, vamos a hacer un combo, vamos a hacer un 2x1. Dale, si me dejas. Sí, profe. Así tenemos a Manuel Belgrano y María Remedios del Valle. ¿Por qué? Porque creo que como madres y padres de la patria y de la matria podemos decir que fueron dos personas que en su tiempo nos permitieron soñar con un mundo distinto, más inclusivo y más protagonista, en donde los sectores sociales puedan formar parte de un lugar, de un espacio y de una nación más libre y soberana. Profe, ¿podrías contarnos un enfoque o una experiencia que hayas llevado al aula que creas relevante para enseñar la revolución de Sí, es un poco loca, pero en un quinto grado, hace muchísimos años atrás, intenté que entiendan o vivenciar lo que era una revolución. Y me puse como dictadora, no los dejaba mover, no los dejaba hablar, no dejaba que hagan las acciones que generalmente se hacen en un aula, y luego me fui, y la persona que tenía como pareja pedagógica les incitaba a ver qué se podía hacer ante una cuestión tan dictatorial o impuesta, ¿no? Para poder así entrar en el concepto de revolución. Y bueno, tuvo su debate, ¿no? ¿Qué opinaban? Sí, qué opinaban, qué habían hecho, y a partir de ahí entrar en lo que significa la Revolución de Mayo.
Profe, ¿podrías compartirnos una experiencia o enfoque que hayas utilizado para enseñar la Revolución de Mayo, que lo consideres relevante? Sí, recuerdo uno que me pareció muy importante, hacer interpretación de roles. Entonces, los alumnos hacían de patriotas, otros hacían de realistas, y cómo se discutió, cómo se fue el proceso hasta llegar a completar este gobierno de la primera junta. Fue importante porque los debates que surgían ahí en un momento, hasta alguien propuso, ¿por qué no estar Cisneros como presidente de esa primera junta? No, pero Cisneros es el virrey, ¿cómo lo vamos a poner a él? Se discutió mucho y los alumnos discutían ahí hasta llegar a completar este gobierno, esta primera junta de gobierno. Realmente fue interesante también observar a los alumnos que hacían cada uno, interpretaban un prócer, un integrante de esa primera junta. Realmente eso recuerdo que fue algo positivo y algo muy lindo. ¿Nos podrías contar una experiencia o enfoque que hayas puesto en práctica para enseñar la Revolución de Mayo? Bien. Enfoques desde la primaria, desde la secundaria, desde el terciario y en la universidad, siempre tratar de visibilizar a los sectores que por ahí no fueron primeras tapas o primeros focos, sino visibilizar a estos sectores más ocultos de la historia. Y se me ocurre, por una perspectiva de género, investigar a mujeres que participaron en el proceso revolucionario, desde Juana Zurduy y María Remedios del Valle, hay un montón, pero bueno, pongo estos dos ejemplos para que nuestros estudiantes puedan también conocer otras historias, salir de lo clásico, salir de lo por ahí tradicional y ser más disruptivos en el análisis historiográfico, visibilizando a sectores que por ahí estaban fuera de las primeras planas, como puede ser un recorte de los pueblos originarios, cómo participaron en el proceso de la revolución, los sectores más populares, arrabaleros, suburbanos, el sector femenino en la lucha por la igualdad de los derechos, por la participación política, y creo que estas dos mujeres son íconos, tanto María Remedios del Valle, la madre de la patria, como Juana Zurduy, una libertadora de América muy fuerte, para poder visibilizar este proceso histórico que tiene mucho que ver con nuestro presente y con nuestro país. Queríamos saber si para usted, a los chicos les interesa algún hecho en particular sobre la Revolución de Mayo, cuál era, o si en general presentan el mismo interés. Bueno, una de las cosas que me parece importante y que siempre recomiendo en mis clases de didáctica de las ciencias sociales, y este año que estuvimos charlando sobre el tema del 25 de mayo, es tratar de innovar y cambiar un poco cada año en toda la escuela primaria esto de enseñar el 25 de mayo como efeméride o como contenido, pero que sea complejizándolo, que no sea siempre las mismas clases, ¿no? El cabildo, la semana de mayo, es decir, como datos que todos los años ven y que termina siendo aburrido, sino ir complejizándolo año a año con diferentes perspectivas. No sé, funciones del cabildo, qué significa ser libres, qué significa la patria y miles de cosas más que se pueden trabajar. Bueno, muchas gracias, profe. No, a ustedes. Profe, y para usted, ¿qué hecho de la Revolución de Mayo resonó especialmente en sus estudiantes? Considero que el hecho más importante que podemos dejar de la Revolución de Mayo es terminar con un gobierno monárquico, un gobierno del virrey. Estaba el rey en España, que fue realmente tomado por Napoleón, quedó sin tener el rey. Nosotros cómo íbamos a tomar órdenes de un monarca. Y acá lo más importante, considero, que recibir órdenes de una persona. No queríamos eso. Entonces el pueblo lo que hizo es formar una primera junta de gobierno. Esa primera junta de gobierno surge por el aval del pueblo. Entonces pasamos de una forma monárquica, recibir órdenes de una persona que era el rey, que lo puso acá en todos
sus colonias, ponía un virrey. Y ese virrey nos daban órdenes. El pueblo no quiso eso. En un momento se rebela el pueblo y queremos nosotros tener nuestro gobierno. Y ese gobierno es elegido por el pueblo. Por lo tanto, partimos de una forma de gobierno monárquica a una forma democrática, porque fue elegida por el pueblo. Eso creo que es lo más interesante. Profe, por último, ¿cuál considerás que es un hecho que más resonó a tus estudiantes sobre la Revolución de Mayo? Wow. A mí cuando me preguntan por hecho, siempre digo, más que pensar en un hecho, me gusta pensar en un proceso histórico, que justamente tiene una cuestión más profunda, es como el ejemplo del corcho que queda flotando y el ancla que va a lo profundo. A mí me gusta ir a lo profundo y ver la inmensidad de la realidad, y creo que el proceso histórico que por ahí detona con el 25 de mayo y que va a demorar 6 años en la Argentina en declarar su independencia, para entenderse ese proceso, siempre yo ponía el ejemplo de los chicos como que es aprender a caminar. Cuando los niños aprenden a caminar, nos damos de niños, los que somos padres lo sabemos, muchos golpes, y esos golpes nos permiten seguir creciendo, avanzando, y el ejemplo de que el 25 de mayo es como el puntapié inicial, una mecha para iniciar el proceso de emancipación nacional y latinoamericana, y el sueño de muchas personas de esa época de una patria en donde nadie quede fuera, en donde seamos libres, soberanos, fraternos, donde podamos luchar por igualdad, en donde nadie quede fuera. Esos sueños de la Revolución de Mayo siguen vivos hoy, con los que creemos y apostamos, por ejemplo, por una educación pública y soberana, por los que apostamos por una salud en donde nadie quede fuera de una atención, donde pensamos que acá, por ejemplo, en el Instituto Terciario Capacit, nos formamos para generar herramientas para que las escuelas sean cada vez más inclusivas, más abiertas y más soberanas en las decisiones y en las acciones para la comunidad y para el territorio que habitamos. Así que bueno, esa es una experiencia que quería compartir. No son hechos aislados, sino son procesos en donde hay luchas, donde hay tensiones y donde, como en este caso, la unión hace la fuerza. Pudimos revolucionarnos y pudimos generar la independencia porque nos unimos con un objetivo en común. Y bueno, cuando nos unimos somos más fuertes, como le decía Martín Fierro, ¿no? Y cuando estamos separados, desunidos, disgregados, los de afuera claramente pueden, digamos, irrumpir en estas intenciones de una comunidad libre, fraterna y soberana. Así que bueno, muchas gracias y abrazo grande. Gracias, profe. Gracias.